En cuanto al pequeño Bullington, que también había encontrado su camino de regreso a casa, fue incapaz de reconocerme. Sin embargo, Lady Lyndon sabía que yo estaba involucrado en aquel complot, pues al día siguiente me la encontré cuando regresaba a toda prisa al castillo. Toda la ciudad hablaba de el atrevido Elevemount. Saludé a Lady Lyndon con una sonrisa tan diabólica que ella tuvo que darse cuenta de que, efectivamente, yo había tenido algo que ver en toda aquella ingeniosa acción. Así fue como pagué la amabilidad que Ulrich Brady me demostrara en otros tiempos, y tuve también la satisfacción de restaurar las caídas fortunas de una de las ramas empobrecidas de mi familia. Ulrich se llevó a su esposa a Wicklow, donde vivió con ella en la más estricta reclusión hasta que el asunto fue olvidado. Los Killjoy lo revolvieron todo inútilmente para descubrir su escondite. Durante algún tiempo ni siquiera supieron quién era el hombre afortunado que se había llevado a la heredera. No se enteraron de nada hasta que varias semanas más tarde recibieron una carta firmada por Amelia Brady en la que ésta expresaba su más perfecta felicidad en su nuevo estado, afirmando que había sido casada por el capellán de Lady Lyndon, Mr. Round. Entonces se supo toda la verdad y mi valioso amigo confesó haber participado en el hecho. Como su bondadosa señora no le despidió de su puesto, todo el mundo persistió en creer que la pobre Lady Lyndon estaba al corriente del complot. De este modo, ganó más y más crédito la historia de que ella estaba apasionadamente enamorada de mí. Pueden estar seguros de que no tardé en aprovecharme de estos rumores. Todo el mundo pensaba que yo también había participado en el matrimonio de Brady, aunque nadie podía probarlo. Todo el mundo creía que estaba en buenas relaciones con la condesa viuda, aunque nadie pudiera oírme decirlo así. Pero hay formas de probar una cosa, aun cuando uno mismo la contradiga. Solía echarme a reír y bromear tan a propósito cuando escuchaba alguna referencia al asunto, que todos los hombres empezaban a desearme que disfrutara de mi gran fortuna y comenzaron a mirarme como el seguro esposo de la mayor heredera del reino. Los periódicos llegaron a hablar de la cuestión. Las amigas de Lady Lyndon y ella misma protestaron, pero de nada sirvió. Hasta los periódicos y revistas inglesas, que eran muy escandalosas por aquellos tiempos, hablaron del asunto diciendo que una hermosa y distinguida viuda con título de nobleza y las más grandes posesiones de los dos reinos, estaba a punto de conceder su mano a un joven caballero de elevado nacimiento y gran elegancia, que se había distinguido mucho al servicio de su majestad, de el rey de... No voy a decir aquí quién fue el autor de tales frases, ni cómo aparecieron dos retratos en la revista Ciudad y Campo, publicada en Londres, que propalaba los rumores más distinguidos del momento. Uno de aquellos retratos me presentaba a mí mismo bajo el título del irlandés prusiano, y el otro presentaba a Lady Lyndon como la condesa de Éfeso. Lady Lyndon quedó tan perpleja y aterrorizada con toda esta continua presión que se ejercía sobre ella que decidió abandonar el país. Así lo hizo. ¿Y quién creen ustedes que fue el primero en recibirla en cuanto desembarcó en Holyhead? Su humilde servidor, el señor Redmond Barry, y para coronarlo todo el Dublin Mercury, que anunciaba la partida de la dama, anunciaba la mía propia, un día antes. No hubo nadie que no pensara que ella me había seguido a Inglaterra, cuando en realidad estaba tratando de huir de mí. Vana esperanza. Un hombre de mi resolución no iba a haber burlado sus propósitos de este modo. Si hubiera huido a las antípodas, yo habría estado allí, y la habría seguido, como Orfeo siguió a Eurídice. Lady Lyndon tenía una casa en la Berkeley Square, en Londres. Era una mansión mucho más espléndida que la que poseía en Dublín. Sabiendo que ella iría allí, la precedí en el viaje a la capital inglesa y alquilé unos elegantes apartamentos en la Hill Street, muy cerca de allí. Disponía en su casa de Londres del mismo tipo de ayuda que me había procurado en Dublín. Allí se hallaba el mismo y fiel portero para proporcionarme toda la información que necesitaba. Le prometí triplicar su salario en cuanto se produjera un cierto acontecimiento. Me gané la confianza de la dama de compañía de Lady Lyndon gracias a un regalo de 100 guineas y una promesa de 2000 en cuanto me casara. Gracias a una cantidad de magnitud similar también me gané el favor de la camarera favorita de la dama. Mi reputación me había precedido de tal modo que, a mi llegada a Londres, gran número de nobles se mostraron ansiosos por recibirme en sus fiestas. En esta aburrida época no tenemos ni idea de lo alegre y espléndido que era Londres en aquellos tiempos. Qué pasión por el juego había entre los jóvenes y viejos hombres y mujeres, cuántos miles se perdían y se ganaban en una sola noche, qué bellezas había, cuán brillante, alegre y atractivo era todo. Todo el mundo era deliciosamente perverso.
Los duques reales de Gloucester y de Cumberland daban el ejemplo. Los nobles le seguían a muy corta distancia. Las fugas de las parejas se habían puesto de moda. Ah, era una época muy agradable. Y tenía suerte quien dispusiera de una juventud ardiente y del dinero y pudiera vivir allí. Yo tenía estas dos cosas, y los antiguos clientes de White y de Whiters, de Grosvenors, podían contar muchas historias sobre la valentía, el espíritu y la elegancia del capitán Barry. El progreso de una historia de amor es algo tedioso para todos aquellos que no están directamente involucrados en ella, por lo que dejo estos temas para los malos escritores de novelas y las señoras jóvenes que quieran para quienes escriben. No tengo la intención de seguir paso a paso los incidentes de mis relaciones ni de narrar las dificultades con las que tuve que enfrentarme y mi fortuna triunfante de superarlas. Es suficiente con decir que superé todas aquellas dificultades. Junto con mi amigo, el ingenioso Mr. Wilkes, soy de la opinión de que tales impedimentos no son nada en el camino de un hombre de espíritu y que un hombre así puede convertir la indiferencia y la aversión en amor, siempre y cuando tenga la suficiente perseverancia e inteligencia. Cuando pasó la época de luto de la viuda, ya había encontrado los medios para ser recibido en su casa. Las mujeres que le acompañaban siempre le hablaban en mi favor, alardeaban de mis poderes, comentaban mi reputación y alababan mi éxito y popularidad en el mundo distinguido. Los mejores amigos que tuve en la persecución de mi tierno objetivo fueron los propios familiares de la noble condesa, quienes desde luego estaban muy lejos de saber el servicio que me estaban haciendo, y a quienes ruego acepten mi más profundo agradecimiento por los improperios con que me obsequiaron, y a quienes expreso mi máxima satisfacción por la calumnia y el odio con que me persiguieron posteriormente. La principal de estas amables personas era la marquesa de Tiptoft, madre del joven caballero cuya audacia había castigado en Dublín. En cuanto la condesa llegó a Londres, esta vieja bruja la visitó y la llenó de tal cantidad de improperios por haberme animado que estoy convencido de que avanzó mi causa en más de 6 meses de asiduo cortejo, y mucho más de lo que podría haber conseguido enfrentándome en duelo con media docena de rivales. La pobre Lady Lyndon protestó en vano, asegurando su completa inocencia y afirmando una y otra vez que nunca me había animado. ¿Que nunca le habéis animado?, gritó la vieja hecha una furia. ¿Acaso no animasteis a ese miserable en Spa cuando aún vivía el propio Sir Charles? ¿Acaso no casasteis a una dama de vuestro servicio con uno de los primos de ese libertino en bancarrota? Y cuando él se vino a Inglaterra, ¿no le seguisteis como una loca al día siguiente de su partida? ¿Acaso no se ha instalado prácticamente al lado de vuestra mansión? Y decís que eso no es animarle. ¡Qué vergüenza, madame! ¡Qué vergüenza! Podríais haberos casado con mi hijo, con mi querido y noble George, de no haber sido porque él prefirió no interferir en vuestra vergonzosa pasión por ese mendigo, a quien casi animasteis a asesinarle. El único consejo que os puedo dar, madame, es que legitiméis los lazos que habéis contraído con ese desvergonzado aventurero, que legalicéis unas relaciones que, por ser tan reales como lo son ahora, van en contra de la decencia y de la religión, que evitéis a vuestra familia y a vuestro hijo la vergüenza de vuestra actual línea de conducta. Tras pronunciar estas palabras, la vieja y furiosa marquesa abandonó la habitación, dejando a Lady Lyndon hecho un mar de lágrimas. Me enteré de todos los detalles de la conversación gracias a la dama de compañía de milady, y pensé que de ella se derivarían los mejores resultados a mi favor. Así, gracias a la sabia influencia de milady de Tiptoft, los amigos naturales y los familiares de Lady Lyndon evitaron su compañía. Cuando Lady Lyndon acudió a la corte, hasta la dama más augusta del reino la recibió con tan marcada frialdad que la infortunada viuda regresó a casa y se tuvo que acostar debido a su gran aflicción. De este modo, puedo afirmar que hasta la propia realeza se convirtió en un agente destinatario a hacer avanzar mi causa y ayudar a realizar los planes del pobre soldado irlandés de fortuna. Así es como el destino actúa con agentes grandes y pequeños, y por medios sobre los que nadie tiene control, determinado de los distintos de hombres y mujeres. Siempre consideraré la conducta de Mr. Bradichet, la camarera favorita de Lady Lyndon por aquella época, como un verdadero modelo de ingenuidad. Tenía tal opinión de sus habilidades diplomáticas que en cuanto entré en posesión de las propiedades de los Lyndon, le pagué la suma prometida. Soy un hombre de honor, y antes que faltara la palabra dada a la mujer, preferí obtener el dinero de los judíos a un interés exorbitante, por lo que, como ya he dicho, en cuanto alcancé el triunfo esperado, tomé a Mistress Bridget de la mano y le dije:
Madame, habéis mostrado una fidelidad tan ejemplar a mi servicio que tengo ahora el placer de recompensaros tal y como os prometí. Sin embargo, habéis dado muestras de una inteligencia tan extraordinaria y de una capacidad de disimulo tan grande que debo declinar la posibilidad de seguir manteniéndoos al servicio de Lady Lyndon, por lo que os ruego que lo abandonéis hoy mismo. Y así lo hizo, pasándose al grupo de los Tiptoff y dedicándose a injuriarme desde entonces. Pero debo decir aquí lo que hizo y que yo consideré tan inteligente. En realidad fue la cosa más simple del mundo, como suelen ser todos los golpes maestros. Cuando Lady Lyndon se lamentó de su destino y de lo que ella llamaba mi vergonzoso tratamiento para con ella, Mr. Bridget le dijo: «¿Por qué no le escribís a ese joven caballero diciéndole todo el mal que os está causando? Apelad a sus sentimientos, que según he oído decir son muy buenos, pues toda la ciudad habla de su buen espíritu y generosidad. Rogarle que desista de un empeño que está causando tanto daño a la mejor de las damas. Hacedlo, milady, escribidle. Sé que vuestro estilo es tan elegante que yo misma me he puesto muchas veces a llorar al leer vuestras encantadoras cartas. No me cabe la menor duda de que Mr. Barry preferiría sacrificar cualquier cosa antes que herir vuestros propios sentimientos». Y desde luego, así lo habría jurado yo. «¿Lo creéis así, Mistress Bridget?», le preguntó la dama, y a continuación milady me escribió una carta en su estilo más fascinante y encantador. «¿Por qué me perseguís?», me escribió. «¿Por qué me rodeáis de una serie de intrigas tan terribles que mi espíritu se hunde bajo ellas, viendo que es imposible escapar de vuestra terrible y diabólica actitud? Dicen que soy generoso con otros, pues bien, sedlo conmigo. Conozco muy bien vuestra valentía, ejercitadla con hombres que puedan enfrentarse a vuestra espada, pero no en una pobre y débil mujer que no os puede resistir. Recordad la amistad que me profesasteis una vez. Ahora os suplico, os imploro que me deis una muestra de ella. Contradecid las calumnias que habéis propagado contra mí, y reparad, si podéis, y si os queda una chispa de honor, las miserias que habéis causado en este corazón desgarrado. H. Lyndon». ¿Qué significaba esta carta, sino que debía contestarla personalmente? Mi excelente aliada me dijo dónde podría encontrar a Lady Lyndon. De acuerdo con esta información la seguí y la encontré en el Panteón. Volví así a repetir la escena de Dublín. Le mostré cuán prodigioso era mi poder, a pesar de lo humilde que era y lo intacta que se encontraba aún mi energía, pero añadí mi bondad, que es tan grande como mi maldad. Soy tan cariñoso y fiel cuando se me considera amigo como terrible cuando se me considera un enemigo. Haré todo lo que me pidáis, añadí, excepto dejar de amaros. Eso es algo que está mucho más allá de mi poder. Mientras mi corazón siga latiendo, os seguiré. Ese es mi destino y el vuestro. Dejad de luchar contra él y sed mía. Sois la más hermosa de vuestro sexo. Únicamente la vida puede terminar con mi pasión por vos. Tanto es así que solo muriendo por órdenes vuestras podré obedeceros. ¿Deseáis que muera?, me dijo riendo, pues era una mujer de carácter vivo y humorístico que no deseaba que me suicidara y que desde aquel preciso momento tuve la sensación de que ya era mía. Un año después de aquel encuentro, el 15 de mayo de 1773, tuve el honor y la dicha de conducir al altar a Honoria, condesa de Lyndon, viuda del último Sir Charles Lyndon, caballero del Imperio Británico. La ceremonia se celebró en la iglesia de St. James en la Hanover Square y fue dirigida por el reverendo Samuel Runt, capellán de milady. A continuación se ofreció un magnífico almuerzo y baile en nuestra casa de Berkeley Square, y a la mañana siguiente tenía a mis pies a un duque, 4 condes, 3 generales y una verdadera multitud de las personas más distinguidas de Londres. Walpole escribió un pasquín sobre el matrimonio. Schelling hizo chistes en el Cocoa Tree. La vieja Lady Tiptoff, aunque había recomendado la boda, se mordió los puños hecha una furia, y en cuanto al joven Bullingdon, que se había convertido en un muchacho alto de 14 años, cuando la condesa le llamó para que abrazara a su padrastro, elevó su puño hacia mi rostro y dijo: «Él, mi padre, antes estaría dispuesto a llamar padre a cualquiera de vuestros servidores». Pero pude permitirme el lujo de echarme a reír ante la explosión de furia del muchacho, de la vieja dama y de los chistes que se comentaban en St. James. Envié una encendida narración de la boda a mi madre y a mi tío, el buen caballero. Y ahora, llegado ya a la cúspide de la prosperidad y habiéndome elevado por mis propios méritos y energía a la edad de 30 años hasta una de las posiciones sociales más elevadas que podía ocupar un hombre, en Inglaterra decidí divertirme como un hombre de calidad y distinción durante el resto de mis días.